Correcto. Pues muchísimas gracias, es un verdadero orgullo, un verdadero privilegio estar con el maestro Gabriel Daló Jacinto en esta noche tan importante que nos va a hacer el honor de platicar de sus anécdotas, de sus vivencias, de público maravilloso que lo vino a alcanzar, a acompañarse. Le regalan un fuerte aplauso para que comencemos esta entrevista. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Alex, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí esta noche y sobre todo al Café Giraluna para abrir sus puertas esta noche y esperemos que pues, pueda ser amena esta plática. Muchas gracias, maestro. Vamos a hacer una dinámica, le llamamos como una dinámica de ping-pong, para ir quitando un poquito los nervios, el estrés, aunque usted ha dado muchas conferencias, ha dado investigaciones, y a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, si tiene alguna pregunta, algún comentario para el maestro, con mucho gusto, siempre y cuando venga con respeto, pues lo vamos a leer todos. Maestro Gabriel Daló Jacinto, ¿cuál es su zona arqueológica favorita? Favorita, bueno, yo creo que favorita pudiésemos tener varias. En lo personal, si me dicen que pudiésemos viajar ahora algún momento a una zona arqueológica, podría escoger Tulum. Pero por supuesto también donde uno se ha desempeñado durante muchos años, pues yo siempre digo que Tenán Puente para mí es toda una gran experiencia. Y puedo decir que ese es el lugar favorito para mí de lo que puedo tener alrededor de Comitán. En una palabra o en un concepto, en una idea, ¿qué pasó en 1996? Un gran hallazgo y otra serie de experiencias que estuvieron ligados al hallazgo, pero creo que también una satisfacción muy personal. Agradecemos mucho al destino que esté en Comitán, que radica en Comitán, en sus alrededores. Si no fuera Comitán, ¿dónde le gustaría haber llegado? Hubiera estado probablemente en Veracruz, en Oaxaca o Michoacán. ¿Cuál podría ser su libro favorito? Hay uno, bueno, hay varios, pero cuando yo leí Gabriela Clavo y Canela, me encantó muchísimo la forma de la narración y todo lo que contiene. Entonces puedo decir que, y por supuesto me gusta mucho leer las memorias de Pablo Neruda, que son increíbles por sus viajes que ha realizado o que realizó. Ahora, para los jóvenes que ven las diferentes plataformas de películas y series, ¿le recomienda alguna en relación a su trabajo, en relación a investigación, arqueología, antropología? Bueno, no, estoy un poco desligado de los temas más actuales en este sentido de películas, pero por supuesto que hay cantidad de series. Ayer estaba viendo un documental, precisamente un documental francés que le hicieron a este actor Denzel Washington, y entonces él decía cómo este cine afrodescendiente marcó mucho la cinematografía estadounidense. Entonces creo que los jóvenes a veces cuando vemos esta famosa película de Wakanda, ¿no? O sea, que hay detrás de todo esa película, la realización y la producción, y entonces los que hicieron este documental decían precisamente, hay que recordar que bueno que lo preguntas, porque fíjate que Chiapas tiene también presencia de afrodescendientes, y bueno, hasta hace poco finalmente fueron o están siendo reconocidos y visibilizados, ¿no? Entonces, una invitación a que podamos relacionar todas estas partes cinematográficas también con nuestra vida contemporánea en México. Si tuviéramos una máquina del tiempo y le dijera, maestro Gabriel Daló Jacinto, ¿a qué civilización le gustaría presenciar o ver en acción o ver sus costumbres, su día a día? Fíjate que me llama mucho la atención desde el punto de vista de arqueología. Me gustaría regresar a esa parte de China. Vi fotografías, simplemente hay unos grandes hallazgos de guerreros de terracota, de cerámica, que son cientos de guerreros, y entonces me impresiona la forma como están organizados. Además creo que son una de las culturas también un poquito más ordenadas, y me gustaría viajar a esos tiempos para ver también cómo era. Por supuesto, conocemos aquí a la arqueología de los mayas, pero sí sería interesante para mí viajar a esos lugares, ¿no? Sobre todo son tierras totalmente lejanas. ¿Le gustaría viajar para ver un juego de pelota en vivo o le gustaría más estar en algún estadio del mundo actualmente para béisbol, fútbol, básquetbol,
algún deporte actual. ¿Qué le gustaría más si le dieran a elegir? Bueno, si me dieran a elegir hace un par de meses, pues estuve presenciando el béisbol en Villahermosa con mi cuñado, entonces mejor diría ahora un juego de pelota. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Viajar y sobre todo me puedo pasar muchas horas viajando, pero creo que he encontrado también el placer de comer, de disfrutar la comida, así sea en una comunidad, unos frijoles con epazote y unas tortillas recién hechas, que puede ser un buen restaurante con una buena comida. Siempre vamos a encontrar algo totalmente distinto y diferente, y eso para mí me llena muchísimo. Pues muchísimas gracias. Esto fue nada más como un aperitivo para conocer un poquito al maestro. Ya escucharon un poquito de sus gustos, de sus aficiones, y vamos pues a través de las redes sociales. Me tocó publicar que venía usted, maestro, y 2 personas mandaron sus preguntas. Ojalá les respondamos de la mejor manera. Dice así: en sus experiencias misteriosas o inexplicables durante la exploración de sitios arqueológicos, ¿qué es lo más impactante que le ha pasado? ¿Qué es lo más impactante? Bueno, no sé si es tan impactante, pero sí quedan muchas cosas en la experiencia. En una ocasión estaba trabajando en la fallida presa de uno de mis primeros trabajos profesionales, lo realicé en Huitiupan, en el norte, cerca de Simocobel. Iban a construir una presa, entonces yo era el encargado de hacer, el responsable de hacer los registros de los sitios arqueológicos en la parte que iba a quedar inundado. Entonces siempre, todos los días, tenía que salir a caminar y a registrar, a fotografiar y a hacer croquis de los sitios. Y en uno de estos sitios que fuimos, uno de estos asentamientos prehispánicos, habían pues una serie de esculturas, por llamarlo así, y entonces había a mi cargo 4 trabajadores. Me acuerdo que nosotros bajábamos desde Huitiupan a Tuxtla los fines de semana, todos los fines de semana bajábamos, y en esa ocasión era jueves y decía, nosotros teníamos que llevar esas esculturas hacia la cabecera municipal, hacia Huitiupan, y entonces varios de los trabajadores dijeron, mire, uno de los trabajadores más grandes, más viejos, dijo, no quiere salir esta pieza y se va a quedar aquí. Yo le dije, oiga, no, tenemos que llegar temprano a Huitiupan, o sea, todavía nos espera como 1 hora y media para llegar. Y dijo, pues no va a salir. Y como dicen acá en Comitán, cabal, la pieza no salió. Ese día hicimos todo lo posible, se embaló, se puso en unas como camas de madera y todo esto para sacarlos, y no salió. Y ese día estuvo lloviendo muy fuerte. Entonces el señor más grande me dijo, ya ves, se lo dije, no va a salir hoy. Así es que ese día no salió, y al siguiente día, pues con la promesa de que pudiéramos llevarlo a la cabecera municipal, porque además era viernes, no se podía quedar ahí, pues se hizo todo lo posible y finalmente salió. Pero el día anterior, me acuerdo que habíamos escuchado algunas voces para jalarlo y ponerlo sobre la vereda. Habíamos escuchado unas voces a lo lejos, como de un caballo y niños hablando, y entonces dijimos, vamos a esperar que pasen y ya hacemos todo el movimiento. Y resulta que no, o sea, pasaron casi 15 minutos y no pasaban. Entonces mandé una persona con un caballo y le dije, oye, fíjate qué tan lejos vienen, si nos da tiempo de sacar la pieza, el objeto o la escultura. No, finalmente regresó y me dijo, no hay nadie en el camino. Entonces, yo no sé qué pasó ahí, si a lo mejor como en el campo pues se escucha mucho el eco de las voces, quizás estaban en una milpa que no podíamos ver, pero el caso es que nunca vimos a la familia que venía hablando, ¿no? Entonces hay muchísimas anécdotas en ese sentido. De hecho, acaban de publicarse un libro en México sobre la experiencia de todo el mundo en el ámbito antropológico y arqueológico que sucede, que también a veces dicen es que esto no es ciencia, ¿no? Pero hay cosas que son inexplicables, como tú lo mencionas, ¿no? Y otra de las preguntas que nos hacían a través de redes sociales, nos preguntaban, ¿cuál es el mapa arqueológico de la meseta Comiteca Tocolabal? ¿Existe ese mapa? ¿Usted lo ha desarrollado? ¿O ya estaba? Me imagino, ¿no? Están diciendo como los sitios arqueológicos que hay a nuestro alrededor o en nuestra región. Bueno, si referimos a un mapa arqueológico como tal, bueno, desde Franz Blom, que pasó por aquí ya casi 100 años, elaboró una serie de mapas. Enrique Juan Palacio también elaboró mapas. Si a eso nos referimos como mapas.
También nosotros estamos haciendo ya nuestro mapa, tenemos cantidad de sitios arqueológicos. Por supuesto que ahora ya no se trabaja como antes, ahora estos famosos sistemas de información geográfica apoyado con las imágenes satelitales ayuda muchísimo. Y la otra es que a veces también es importante mencionar, porque a veces lo preguntan, o sea, ¿por qué no están publicados muchos de esos sitios? Porque incluso a veces no es bueno dar la ubicación exacta de un asentamiento prehispánico, porque pueden suceder muchas cosas, ¿no? No se cuida y entonces a veces algunas cosas pues no están ahí. Me ha tocado aquí recorrer lo que sería, digamos, lo que sería la cuenca del Río Grande. Hay sitios que fueron reportados desde 1940, ¿no? Y ahí siguen más o menos, ¿no? Entonces sí, ese es un proceso de construcción y por supuesto que como toda información, como todo mapa, pues siempre va cambiando, siempre hay cosas nuevas. La arqueología es así, ¿no? Ojalá que algún día tengamos estos mapas y si lo tenemos a la disposición del público, pues que sea de buena utilidad y que nos ayuden a cuidar lo que algún día podamos dar a conocer a través de los mapas. Ya están los comentarios, los saludos. Dice José Alfredo Gómez Pinto, saludos al arqueólogo Lalo. Ahí están los primeros saludos a través de la página oficial de Giraluna. Muchísimas gracias a los anfitriones por recibirnos. Y pues igual en este tenor la pregunta dice José Alfredo Gómez Pinto, ¿lo conoce usted? Sí, es un egresado de la UNICH, donde por cierto imparto clases también ahí en la UNICH en Margaritas. Un saludo a los exalumnos y alumnos y nos están ahora sí que sintonizando en esto, o nos están viendo a través de Facebook, ¿no? Le mandamos un saludo con mucho gusto. Y va también su pregunta en ese tenor. ¿Ha experimentado algún evento paranormal que forme parte de la cosmovisión maya Tojolabal? Bueno, no tanto como eso, pero no tanto como paranormal, pero fíjate que hace ya muchos años cuando yo había leído estos trabajos de lo que les había pasado a los investigadores en Egipto, decíamos, no creo que nos pueda pasar a nosotros, ¿no? Y resulta que en el año de 1996, cuando precisamente se descubrió hasta ahorita una de las mejores tumbas en el sitio, yo pesqué una infección en el ojo izquierdo y entonces acudí pronto a ayuda médica, a Tuxtla, y resulta que no. O sea, pasó una semana y no tenía el remedio para eso, ¿no? Y coincidió precisamente al entrar a la tumba. Entonces acudí a otra opinión médica finalmente y ya me explicó. Me dice, mira, no sabemos, lo que expliqué, dice, ese entierro pues estuvo ahí durante muchos años. Ahora lo acaban de abrir, no sabemos qué había ahí. Y eso es cierto también, o sea, porque en el medio antropológico, en el arqueológico, puedes pescar una serie de enfermedades que no te imaginas, producto de trabajo de campo. Y bueno, y eso, la verdad es que yo estaba un poco desconcertado en esos años y en esos días, porque curiosamente pues se relacionaban algunas cosas los que les había pasado a los descubridores en Egipto, de las tumbas que habían muerto. Entonces dije, híjole, puede pasar algo como esto, o simple y sencillamente fue una coincidencia, se abrió la tumba, una cuestión viral, y finalmente así sucedió, ¿no? De otras cosas, bueno, a veces mejor prefiero no platicarlas, ¿no? Bueno, y vamos a adentrarnos sobre todo en este tema de 1996, del 5 de noviembre, pero antes, ¿cómo fue su llegada a Comitán? Porque pues vaya, lo reconocemos, muchas personas del Centro INAH, del Museo Arqueológico, pues hoy están con nosotros, le aprecian, le quieren mucho, pero ¿a qué debemos que Gabriel Lalo Jacinto esté en Comitán? Es decir, de joven estudia la carrera en Oaxaca, en Ciudad de México, en Puebla, en alguna parte del centro, del sur del país, y pues ¿a qué fortuna debemos de que esté usted en Comitán? Bueno, mi formación universitaria fue en la Universidad Veracruzana en Jalapa, y durante esos años se hacían prácticas de trabajo de campo a Chiapas. Chiapas era un escenario privilegiado para hacer las prácticas de campo y los estudios antropológicos. Vinimos como grupo a hacer una práctica de campo, varios compañeros, y yo había escogido en esos años trabajar en Amatenango del Valle, junto con un colega que estudió lingüística, y entonces yo escogí Amatenango del Valle porque me interesaba mucho la producción cerámica. Yo no conocía esta parte de Chiapas, y entonces dije, bueno, me gustaría saber cómo se elabora la cerámica de Amatenango del Valle.
otros se quedaron en la Rainsar, otros compañeros se quedaron en Chenaló, y entonces mi amigo y yo pues, nos quedamos allí una semana en Amatenango del Valle. Al terminar la práctica nos reunimos una vez más en San Cristóbal para intercambiar experiencias, y también es importante mencionarlo que, bueno, como la formación universitaria, ya nosotros estábamos leyendo un poco lo que era la novela indigenista para esos años, Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? Oficia de Tiniebla, Baluncanán, todas esas cosas que tienen que ver con el ámbito antropológico. Y entonces nos quedó muy grabado el nombre de Comitán, y en esa práctica que estuvimos haciendo aquí, en este caso en Chiapas, pues decidimos que como ya teníamos un día libre, queríamos conocer los lagos de Montebello. Hay que recordar que para los años 80, 1982, pues no había mucho transporte. Nos venimos de San Cristóbal, hicimos escala aquí en Comitán y nos dijeron, mire, ya es tarde, son casi las 12 del día, en lo que encuentran transporte para irse a los lagos de Montebello, no van a alcanzar a conocer. Entonces decidimos, ¿qué hacemos? Estamos en Comitán. Pues bueno, vamos a conocer el centro. La idea era que fuéramos a los lagos y regresando conociéramos, pero entonces cambió el orden, ya no fuimos a los lagos y decidimos venir al centro de Comitán. Recuerdo que precisamente así como ahorita que nos estamos tomando un café, nos tomamos un café en lo que ahora son los portales de ahí, los corredores, ¿no? De lo que ahora es la Casa de la Cultura. Ahí había un café e incluso me tocó ver, todavía tenemos por ahí una fotografía donde estaba con cristales, estaba protegido con cristales, y ahí nos tomamos una foto, estuvimos platicando, tomamos un café, regresamos a San Cristóbal y nos fuimos. Sin embargo, yo ya tenía una inquietud de trabajar lo que era la zona maya, y pues finalmente estuvimos también ya como egresados. Tuve la fortuna de trabajar 2 veces de manera profesional ya aquí en Chiapas, y luego de ahí pues seguimos vagando por otros estados a nivel profesional, y finalmente salió la oportunidad de venir a trabajar ya con una plaza en un concurso de oposición, y a través de la arqueóloga Marta Cuevas, que atendía esta zona, una ocasión me invitó, hicimos el primer recorrido por la costa, bajamos hacia Tonalá y luego pasamos Pijijiapan, estuvimos en Mapastepec, Tapachula y subimos por la Sierra Madre. Entonces a mí me impresionó mucho esa tarde que llegamos, porque cuando uno viene a esa parte, lo primero que se ve es también el templo de ahí de la Trinitaria. Y luego de ahí venimos a Comitán. Entonces, en ese entonces se estaban haciendo trabajos de limpieza y mantenimiento de Chincultic. Y bueno, finalmente me invitó la doctora Marta Cuevas y me dijo, ¿qué te parece si te quedas aquí? Pues yo feliz y encantado, dije que sí. Me pasé 2 meses, ya en el 92. Me pasé 2 meses y la verdad es que sí lo disfruté. Era otro Comitán, totalmente, digamos, más pequeño, ¿no? Menos servicios. Y me quedé a vivir 2 meses. A partir de ahí, pues ya había yo conocido Tenam, fuimos a hacer unas tomas fotográficas. En esos años nos pidieron unas tomas fotográficas de Tenam Rosario, Tenam Puente y Chincultic para nuestro archivo. Y me acuerdo que una tarde fue cuando llegué a Tenam Puente. Y bueno, es importante mencionar que para mí, Comitán, por ejemplo, sí se parece, subidas y bajadas, tejas, a la misma fisonomía, no la misma, algo similar con lo que tiene Jalapa. El clima, las subidas y bajadas, las casas de tejas. Y bueno, entonces cuando ya me dieron la oportunidad no lo pensé 2 veces y dije voy a venir a trabajar aquí. Y además también es importante mencionar que había muy pocos trabajos en el ámbito arqueológico que se estaban realizando en esta región. Eran otros tipos de mayas que estábamos acostumbrados. Y finalmente pues ya vine a trabajar aquí. Pero ya desde el 2002 me dieron la oportunidad de venir a establecerme de manera, ahora sí, permanente. Esa situación que nos está platicando recae en Comitán. Antes de que sigamos con la historia, ¿se enamoró de la comida? ¿Le dieron comiteco? ¿Algunas amistades? ¿Alguna bohemia? Algo que diga, además de esto, de todo lo que nos está platicando el mundo maya, de las situaciones, ¿algo más lo enamoró de Comitán? Bueno, de hecho, la primera vez que vine ya, que estábamos ya en Tuxtla, trabajando para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la primera fue así como que, un poco desagradable porque vinimos a hacer otro colega, vinimos a hacer un trabajo, no había transportes, creo que el último autobús de Custepec salía, no sé si a las 5 o a las 7 de la noche, algo así, a Tuxtla, y ya no había transporte, entonces decidimos quedarnos aquí.
Y bueno, había un hotel que por cierto está muy cerca de por aquí. Y la verdad esa noche fue una experiencia tremenda, ¿no? O sea, un poco las habitaciones sucias, no había agua caliente. Entonces dije, ay, este es Comitán, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Pero conforme fue pasando los meses, te repito que me quedé casi 2 meses aquí trabajando. Y bueno, sí, por supuesto, o sea, a mí siempre me han gustado las costillitas, ¿no? Las costillitas fritas. Y ya que empieza uno a conocer esta parte de la comida, tuve la fortuna en esos meses de probar o de acudir a algunos botaneros, que es totalmente distinto a lo que se ofrece en Veracruz o el centro de México, donde yo venía. Pues eso fue lo que me llamó un poquito más la atención, ¿no? La comida más variada, ¿no? Entonces eso también yo creo que todavía me sigue gustando. De hecho, el año pasado di una conferencia sobre precisamente la gastronomía y la cocina tradicional, porque creo que también tiene mucho que ver con esta parte identitaria, y que para esos años me gustó también mucho esa parte, ¿no? De maestro, de 1992 a 1996, ¿usted visualizaba que podría haber algo importante en Tenam Puente, o se basó nada más en Tenam y dejó de lado Junchavino, Chimbultic o Lagartero o algunos centros arqueológicos cercanos, o tenía alguna visión, premonición de que podría haber algo importante en Tenam? Porque del 92, que dice que ya se establece en Comitán, pasaron 4 años para lo que queremos saber, o que nos puede usted contar un poquito. En el libro del arquitecto Trujillo, que le mandamos un abrazo hasta el cielo, dice esta cita: el 5 de noviembre de 1996, el arqueólogo Gabriel Aloja Cinto, director del proyecto, y su equipo de trabajo realizaron el descubrimiento de una cámara funeraria en Tenam Puente. Fue considerado el hallazgo más importante del área. Sí, mira, de hecho, junto con el arqueólogo Carlos Silva, que era director del Centro INAH Chiapas para esos años, habíamos decidido trabajar la zona arqueológica de Tenam Puente, pero no solamente con este afán de la restauración de los edificios. No pensábamos en esos años que se pudiera abrir al público, sino nosotros, dado la monumentalidad que tenía, de lo poco que habíamos conocido, queríamos saber qué papel había desempeñado, dada la ubicación en la parte alta de un cerro, y qué papel había desempeñado en lo que era el Valle de Comitán. Entonces teníamos una idea, porque sí, bueno, ¿por qué está aquí? ¿A qué se debe esta monumentalidad? ¿Por qué tiene 3 juegos de pelota? Por supuesto que ya sabíamos que tenía una gran relevancia. Incluso también pensamos, bueno, ¿en qué periodo estaba? Los años en que se construyó, por qué se construyó aquí, y sobre todo la presencia de 3 juegos de pelota, que era totalmente distinto. Entonces sí teníamos como un objeto de la investigación, y sin embargo, cuando comenzamos a trabajar, debo mencionar que eso me lo preguntaron también hace como 3 meses. Decían de los mapas, por ejemplo, de los primeros que hizo fue Franz Blom. También lo hizo después, hacia 1944 hay otro croquis, Richard Schick, que hizo otro croquis. Y yo hice también un croquis de lo que ahora es la Acrópolis. Y entonces empezamos a ver ciertas cosas, ciertos patrones muy ordenados, los edificios. Nos percatamos que había una alineación, y empecé a trabajar para esos años un poco más sobre la naturaleza, es decir, cómo era la relación. Me llama mucho la atención esta parte de la relación hombre-naturaleza, cómo se relaciona el hombre con su medio ambiente, y comenzamos a trabajar esa parte. Entonces, conforme fue pasando las investigaciones, es importante mencionar que para esos años la cruz de madera que está en la parte de alta del sitio arqueológico, que acaba de pasar la fiesta precisamente cuando los ejidatarios llevan en procesión a la Virgen Corazón de María, pues había como que muchos elementos contemporáneos que probablemente se pudieron haber llevado en esos tiempos cuando estuvo habitado Tenam. Y comenzamos a trabajar. En lo particular empecé a ver este tipo de alineaciones, nos llamaba mucho la atención, y donde está la tumba precisamente ya habíamos identificado que era como un lugar importante porque estaba casi al centro de lo que era la Acrópolis, ¿no? Por supuesto que no sabíamos que ahí podía estar una de las tumbas más importantes hasta ahora, pero sí suponíamos que algo relevante debió haber pasado en ese edificio, dada la característica que tiene y cómo está dentro de lo que es la Acrópolis, ¿no?
Y bueno, el maestro Carlos Álvarez del Centro de Estudios Mayas, que estaba haciendo prácticas de campo para esos años, pues también había comentado que ese edificio en particular, dadas las características arquitectónicas, podría reunir pues otro tipo de hallazgos, ¿no? O sea, la sorpresa fue que precisamente fue una de las que también el maestro Carlos Navarrete ya había medio reportado para Chincultic algo similar, aunque no lo había explorado, pero pensamos que podría ser algo como eso, ¿no? Y ese día, maestro, la noche anterior, ¿pudo dormir, no pudo dormir? ¿Sabía que ya estaban cerca en estos trabajos? A la hora de abrir la cámara, ¿qué sensación? ¿Cuántas personas iban en su equipo? Porque, pues vaya, es un honor que nos esté platicando, que nos esté compartiendo, pero para quien les emociona el mundo maya o los descubrimientos o ir conociendo un poquito más de nuestra historia, de nuestros antepasados, ¿cómo fue esas horas? La noche previa, el momento, ya nos decía de una infección en el ojo, ¿qué más recuerda de ese día, de esos instantes? Fíjate que es interesante porque incluso el arqueólogo Omar Alor, que incluso vive en Comitán, era encargado de hacer ese tipo de trabajo en la investigación, con el apoyo de la arquitecta Elvia Pérez, que es la que se encargaba de hacer los dibujos. Pues era como un reto, porque abrir una cámara de esa naturaleza no sabríamos qué iba a encontrar, qué podríamos encontrar, aunque sí ya habíamos visto, o sea, qué podría haber. Se veían algunas piedras verdes, pero el temor era que una vez abierto, está cambiando el medio ambiente al interior, y entonces eso puede ocasionar, no sabíamos si había textiles, si las piezas resistirían este cambio de humedad y podrían deteriorarse más. Algunas cosas podrían romperse por el contacto ya con otro ambiente. Y lo que nos preocupaba muchísimo, que todavía lo recuerdan allí en el ejido de Francisco Saravia, era la seguridad. O sea, porque ¿qué íbamos a hacer? Y además la puerta eran dos grandes bloques de laja, o sea, enormes las lajas, ¿no? La parte que cubrían la entrada. Y tan solo para moverlo y evitar que eso se quebrara, pues fue también un reto para los mismos albañiles de Francisco Saravia, ¿no? Para poder moverlo. Y la otra, teníamos que organizarnos porque no teníamos seguridad, o sea, no había policías. Afortunadamente, pues como era parte del trabajo, pues algunos de los que estaban ahí, pues también, no tanto como que se ofrecieran, sino que era rotativo que se quedaran en la noche a cuidar, a velar, ¿no? E incluso uno de ellos llevó su arma del ejido. O sea, y dijo, no, arqueólogo, yo voy a venir con mi arma. Y se llevó, ahora sí que su escopeta, y ahí estuvo en la noche cuidando. Y él decía que tenía miedo. O sea, que tenía miedo porque pues, estaba totalmente oscuro, por mucho que tuviera la escopeta, ¿no? Entonces dice, yo tenía miedo porque cualquier ruidito, a pesar de que teníamos a los perros aquí, pues no sabía qué había adentro, ¿no? Entonces siempre pasan estas cosas ante la incertidumbre, pero yo creo que sí queda siempre algo, más que nada el temor a veces de lo que pueda pasar, no tanto a lo que te vas a enfrentar adentro, sino los riesgos que implica entrar a otro ambiente, ¿no? Y a veces hay gente que dice, bueno, habría que pedirle hasta permiso, ¿no? O sea, han estado durmiendo ahí durante muchos años. Y también es cierto, fíjate que ahora que lo mencionas, existe también la tendencia dentro de la antropología física, dicen, bueno, son seres humanos. Siguen siendo seres humanos esos muertos que están ahí, solamente que murieron en el año 500 o 600. Incluso ahora, anteriormente, dice, bueno, ¿dónde vamos a guardar los huesos que estamos excavando, ¿no? Ahora incluso ya se procura que se deba ese debido respeto a esos muertos que están ahí, que los enterraron, fallecieron por múltiples circunstancias en el año 500 después de Cristo, y deben tratárseles con el mismo respeto que si los encontramos ahorita en la época contemporánea, ¿no? Eso también ya cambió mucho dentro de la antropología. Se exhorta pues a que tengas el debido respeto como debe ser, con todo lo que implica los derechos humanos, a pesar de que murieron hace muchos años, e incluso hasta para guardarlos en los laboratorios, ¿no? Ya no es como antes de que en cualquier caja que tuvieras de cartón pudieras meterlo. No, ahora sí creo que debemos ya tener ese debido cuidado, porque efectivamente siguen siendo seres humanos que tienen todos los mismos derechos que nosotros, simple y sencillamente que fallecieron en épocas o cientos de años totalmente distintos, pero el mismo respeto, ¿no? Y ese 5 de noviembre, ¿cómo le hace para comunicar? Ahora, pues fuera muy fácil tomar una foto, subirla a las redes sociales o una transmisión en vivo, como ahorita, pero en aquel entonces,
cómo le reporta a Ciudad de México, a los periódicos, no sé, al centro INA o a nivel federal. ¿Qué pasó por ahí? ¿Cuánto tiempo? Porque nos decía la Custepeque solo salía hasta las 6, 7, para los lagos de Montebello, pues si no llegaba uno tempranito ya no encontraba corridas. ¿Cómo fue después la parte de comunicar este gran hallazgo, esta noticia? Bueno, siempre ha sido, digamos, como, si no la tradición, mantener esa comunicación con nuestros jefes y nuestras autoridades, en este caso con el arqueólogo Carlos Silva. Entonces siempre por la tarde, son teléfonos de casa que todavía existen, que ya no los utilizamos mucho, pero todavía les aseguro que están estos teléfonos. Y bueno, era la manera de cómo comunicarse. En Francisco Saravia solamente existía una casa donde estaba la caseta telefónica. Entonces habría que bajar y decir, oiga, puede pasar esto, vamos a estar manteniéndolos informados, y por supuesto el director del centro INA Chepa siempre nos preguntaba que teníamos que estar informando de lo que pudiera pasar. Ese día recuerdo que incluso le hablé, le dije, oye, es una tumba y tiene estas cosas, estas características, lo que estamos viendo por un orificio, y la idea es abrirlo tal fecha. Él me dijo, yo quiero ir. Y también, por supuesto, me dijeron nada de comunicados a la prensa hasta que no sepamos qué pasa, ¿no? Pues sí, siempre tratamos de mantener, digamos, como que en secreto un par de días. Incluso a los trabajadores les decíamos, no podemos comentar nada de esto, ¿no? Siempre la prensa va y te pregunta, etcétera, etcétera. Y entonces, recuerdo que esa vez pasaron ya como 3, 4 días mientras empezamos a desmontar lo que es la escalera, a abrir lo que es la puerta, digamos, de la cámara. Y finalmente, pues sí tuvimos que avisar qué es lo que estábamos encontrando, pero todo por teléfono, ¿no? O sea, teléfono de casa, nada de celulares ni correos electrónicos había en esos años. Y recuerdo que no sé cómo se filtró la información, el caso es que sí llegaron, ¿no? Tuvimos la fortuna, lo digo así, porque La Jornada, el periódico La Jornada, para esos años cubrió la nota, hizo la primera nota y lo puso como un gran hallazgo, y entonces eso también había generado como cierta diferencia entre la Ciudad de México, porque por supuesto nuestro instituto tiene también sus medios de comunicación, y entonces la verdad les soy franco, sí recibí una llamada de atención porque no comuniqué a los medios de comunicación del INA, más que no sé cómo se enteró la prensa de La Jornada, que no era la idea, aunque nuestro jefe, Carlos Silva del centro INA, sabía más o menos, ¿no? Entonces puedo decir que así en general ese era el tipo de comunicación que manteníamos, ¿no? Y bueno, siempre causa expectativas abrir esa... la fecha no podríamos decir exactamente como se menciona, pero sí fue en esos periodos, en noviembre, y aparte estábamos preocupados porque teníamos que avanzar. En diciembre se acababa la temporada de campo y habría que regresar a casa, ¿no? Entonces no podríamos dejar ciertas cosas ahí, más cuando no teníamos vigilancia. De ese descubrimiento hay una réplica en el Museo Arqueológico. Usted también la dirigió, la ubicó tal y como la encontró, y si alguien se está emocionando y está diciendo, o alguien va a ver el video después, finalmente, ¿qué había dentro de esa tumba, de ese cajón fúnebre, o cómo podríamos llamarlo? Bueno, esta cámara funeraria, que está la réplica en el Museo Arqueológico de Omitán, pueden ir a verla. Está, digamos, en este caso, la arquitecta Elvia, que dirigió en esos años esta exposición también temporal, la parte museográfica, pues trató de que se reprodujera tal como la habíamos encontrado, ¿no? De hecho, tiene estos dos colores, o sea, tiene un color azul a la entrada y un color rojo. Y debió haber estado cubierto totalmente la tumba, que cuando nosotros la exploramos ya se había caído parte de lo que sería el repello de las paredes, por así decirlo. Pero sí, tiene una gran cantidad de objetos. Entre ellos podríamos mencionar más de 500 cuentas de piedra verde. Tiene algunas otras placas también de piedra verde, de jade probablemente, serpientes de hueso, tiene incluso algunos cormillos de felino, tiene también una concha marina. Claro, lo que se ve ahí solamente está expuesta la tumba. O sea, perdón, la urna funeraria, la gran olla, y adentro estaba el entierro, ¿no? Entonces, tal como es, o tal como lo encontramos, eso es lo que se trató de hacer en el Museo Arqueológico de Omitán, que es importante mencionar que eso en realidad estaba pensado como una sala temporal, y que en un festival Balún Canán, que en esos años organizaba Luis Armando,
junto con la colaboración del Festival Balún Canán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Ayuntamiento en esos años, pues se logró hacer esta exposición. Por supuesto, tiene las modificaciones que ha pasado con los años, pero fue interesante hacer esta exposición temporal porque para esos años en Comitán decían, bueno, ¿y qué hay en Tenam? O sea, ¿qué se ha encontrado? Y te repito, o sea, es importante mencionar porque ya se borró, creo que esa parte donde decía el Festival Balún Canán, el Ayuntamiento de Comitán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia hicieron posible para que fuera una exposición temporal y finalmente, pues ya también a solicitud de mucha población de Comitán quedó como una sala permanente. Digamos, nos está usted contando el momento, le agradecemos muchísimo, pero post-momento nos decía, se fue a Tuxtla a checar el ojo, tuvo algunos sueños, premoniciones, de salud, todo bien. ¿Qué pasó los meses posteriores o incluso esa Navidad del 96 o el Año Nuevo del 97? ¿Siguió los periódicos? ¿Le siguieron hablando? ¿Qué pasó después? Bueno, sí, incluso salió una nota hasta en la televisión, o sea, una nota en la televisión en el horario estelar, el de las 10 de la noche o 10:30, algo así, ¿no? Y entonces incluso, bueno, por supuesto que la familia estaba mucho más que entusiasmada, pero también, pues creo que Comitán, porque decía, Tenam Puente ubicado a tantos kilómetros de Comitán, imagínense una nota en televisión, y sobre todo lo que implicaba, porque también habría que traer restauradores para la conservación de las piezas, los dibujos, la seguridad, qué iba a pasar después de todo eso, es donde vamos a resguardar todo esto, ¿no? Entonces, digo, ya después, no puedo recordar exactamente muchos de los momentos que pasé, porque, te repito, o sea, sucedieron otras cosas que no puedo relacionarlos directamente con la tumba, pero sí era también con la prisa de poder terminar algunas cosas, ¿no? Entonces, yo no sé si fue estrés o pensaban muchas cosas. También era importante la parte administrativa, los recursos, el dinero, los tiempos que vamos a hacer. O sea, no tienes pensado qué vas a encontrar en el ámbito arqueológico. Y si no está presupuestado, pues hay que ajustar algunas cosas, ¿no? Entonces, eso también era la preocupación, porque, bueno, eso implica dinero, o sea, más tiempo para la excavación. Eso te va a llevar a algo que no habías considerado y para cumplir los objetivos, pues también teníamos como que tú tienes un programa que hacer y tienes objetivos. Y si te sale algo imprevisto, pues tienes como que también acomodar ciertas cosas desde el punto de vista del recurso, del dinero, los tiempos, para que puedas cumplir con ese compromiso. No es nada más de que voy a excavar y a ver qué sale y a ver hasta dónde me alcanza el dinero, no. O sea, siempre tiene que haber una parte académica, científica, qué quieres lograr con eso, cuánto tiempo dispones, qué recursos tienes, cuánto dinero tienes y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Entonces, si te fijas, también hay que estar preocupado por eso, ¿no? Y la otra es que, bueno, hay trabajadores que sí son muy entusiasmados para poder excavar. Y hay gente también de Sarabia que mis respetos para ellos porque son muy, muy detallistas en ese sentido y tienen mucha paciencia para poder hacer cierto tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si te fijas, todo está relacionado muchas veces, que a veces era la preocupación, o sea, bueno, y el dinero, y el embalaje, el restaurador, cuánto tiempo, ya viene diciembre, hay que cumplir con el objetivo y si no cumples, pues tiene riesgos. Eso que mencionaba de la comunidad de Sarabia, lo he visto, lo quieren mucho en Sarabia, lo invitan a las procesiones, a cuando es el tema de que suben a la imagen de Virgen Corazón de María, que incluso en la comunidad lo quieren mucho, pero cómo se fue ganando poco a poco ese cariño, ese respeto. Ya nos decía en su anécdota, hay personas de la comunidad que se quedaban y con su rifle o armados, pero ¿cómo hacerle para que alguien, o sea, cuida mi casa y no tengo un presupuesto, o aquí cuida la tumba, o cuida el descubrimiento? ¿Cómo fue esa labor de convencimiento, ese cariño, ese respeto que fue ganando con la comunidad que se encuentra cercana a Tenam Puente? Pues mira, yo creo que parte tiene que ver con la formación antropológica que uno tiene, y la otra es que en lo personal siempre me ha gustado el trabajo de campo, y eso también te ayuda muchísimo, ¿no? Entender, o más que nada, encontrar este punto de unión, y crear lazos de amistad también, tiene mucho que ver con tu persona.
Y lo digo así porque sinceramente me gusta mucho el trabajo de campo. Como dicen la antropología le llaman rapport, encontrar como esta comunión con los que estás trabajando, pero se fue dando también en el sentido de que nosotros siempre hemos apostado a este asunto de la igualdad. No hay más ni menos, somos los arqueólogos, pero todos estamos en el mismo nivel. Y la otra también considerar las cosas que se ven o se veían en esos años en el ejido Francisco Sarabia y su relación con la zona arqueológica o con la Virgen Corazón de María, me hizo también empezar a comprender otras cosas relevantes para la comunidad. Dentro de las primeras cosas que nosotros, la primera vez llegamos en noviembre de 1992, comenzamos a trabajar ahí. Y una de las primeras cosas fue que eso es parte también, debes de conocer a la comunidad, podríamos llamarle como si fueran reglas de cortesía, si no, no vas a establecer esta relación. Y entonces, pues, fue un intercambio que hicimos esa vez, salimos de trabajar y bueno, salieron los refrescos, la plática. Entonces también para ellos es como, si ve que alguien se sienta con ellos a comer, a platicar, a disfrutar, no existe esta diferencia, ¿no? Y yo creo que eso también es mucha labor de parte de uno de trabajar con ellos y también sentirte parte de ellos. Yo tengo la fortuna, ahora sí lo puedo decir, de que tengo compadres ahí, tengo hijados, tengo amigos. E incluso hay uno, mi compadre Caralampio, que a veces les digo, oye, tú eres casi como mi hermano aquí, ¿no? Y entonces se van creando estos lazos que se refuerzan cada vez más, pero sí también es como mostrar ese compromiso que tienes para con ellos. No solamente ir a trabajar, ya obtengo la información, regreso y nunca más sé de ellos, ¿no? Al contrario, creo que ahora ya puedo tener otras libertades en el ejido por lo mismo, ¿no? Entonces, no me voy solamente en el ámbito académico, sino tiene que ver la cuestión de la amistad, que sí lo he visto, la cuestión de la solidaridad, que también son muy fuertes, y todavía le apuestan al trabajo colectivo. Entonces, ahí me ha tocado ver incluso que se nos acababa el tiempo, se nos acabó el dinero, y había 2 o 3 personas que nos decían, arqueólogo, si necesita esto, aquí estamos, y lo hacemos, y vemos, ¿no? Y te vas dando cuenta que estos valores que tenemos en la comunidad, de la solidaridad, del trabajo comunitario, la amistad, pues no tan fácilmente a veces lo encuentras en la ciudad, ¿no? En mi caso. Y entonces eso mismo te va ayudando a entender, y sobre todo cuando te invitan a las fiestas, las bodas allá son bautizos, y ¿no? Te sirve cuando dicen matan el cuchi, o hacen el atole, o no sé, cosas como esas, ¿no? Y fíjate que ahorita que lo platicas, por ejemplo, en una ocasión yo quería platicar con las señoras porque están las señoras echando tortillas en la cocina y las risas en la cocina, y entonces dije, ¿qué estarán platicando las señoras allá adentro, ¿no? Y cuando uno se acercaba, pues ya se callaban. Finalmente se callaban porque, pues, ¿cómo va a entrar un hombre a la cocina, ¿no? Y tampoco podía yo rebasar ese espacio, hasta que conforme fui llegando, ya la gente va diciendo, como que a usted le interesa eso, ¿no? Y yo, dentro de la antropología se llama como observación participante, o muchas veces también la investigación en acción. O sea, tienes que hacer algo también, o sea, te comprometes a nivel comunitario, pero tienes que hacer algo, ¿no? O sea, no nada más trabajar con ellos. Y me ha tocado ver con ellos, ahora yo estoy feliz y contento de que me hayan aceptado también el grupo de pequeños tamboreros para que yo pueda tocar con ellos. Entonces eso para mí es como, ya eres parte de, pero no solamente eres parte de, o sea, se establece un compromiso comunitario, que eso te obliga a dar también tiempos, trabajos, conocimientos, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces creo que a veces eso es lo que podríamos hacer, como toda sociedad, como todo grupo, como todos seres humanos, no estamos exentos de conflictos, o sea, puede haber, ¿no? Puede haber, pero en la medida de lo posible yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo a ambos, ¿no? Y la verdad, pues sí, también colaboras de otra forma en lo que puedes, porque muchas veces tampoco puedes ver el problema, y si tú sabes cómo puedes encontrar la solución, dónde tocar puertas, no creo que no lo digas, ¿no? Y eso creo que ha ayudado a nosotros también a establecer este tipo de relación para trabajar y para tener lazos de amistad. Y te repito, cuando llegamos fue de las primeras cosas que nos invitaron, por supuesto, todos los invitados. O sea, los que llegan a una comunidad, a un ejido, lo primero que a veces le van a hacer, seas desconocido o no,
te van a invitar a algo, agua, pozole, un café, y conforme empiezas a tener esta relación, finalmente pues terminas ahí echando baile en el ejido, ¿no? Bailando el tacuatzin. Para un futuro, maestro, ¿viene más trabajo para Tenapuente? ¿Viene que escriba su libro, sus memorias? ¿Qué viene en los proyectos futuros para el maestro Gabriel Aló Jacinto? Estamos fascinados con la plática. Nada más un pequeño paréntesis. El maestro también está liderando o dando a conocer proyectos como Ven y Camina, las noches de cafeína, que ojalá se pudiera hacer un vínculo aquí con la cafetería. Son conferencias, son amigos suyos o amigos del instituto que narran también su experiencia como usted en torno al café, que fue maravilloso las ocasiones que se hicieron. Sal de la rutina y muchos más proyectos que hemos sido testigos de ello. ¿Qué sigue ahora entonces? ¿Va a haber libro de memorias? ¿Va a haber libro de lo que vivió, de toda esta situación? ¿Vienen más proyectos para Tenapuente? ¿Qué viene en un futuro? Híjole, hay tantas cosas que podríamos decir que vienen a futuro. Incluso hace como 3 meses me hicieron la observación también sobre un tema que platiqué y me dijo, oiga, tiene esa tarea de sacarlo, ¿no? También tuve la fortuna de que me sugirieron que por qué no escribía de lo que ha pasado, lo que he pasado en Chiapas en el ámbito antropológico. Eso quizás en su momento, ya muy lejano, pero a corto plazo estamos trabajando ahora en algo que quisiéramos fuera una conferencia. Estos 2 meses, digamos entre julio y agosto, estuvimos analizando fragmentos de las figurillas, y entonces nos llama mucho la atención porque con base a eso podemos no determinar exactamente, pero como acercarnos cuál era el tipo de vestimenta que se utilizaban en Tenapuente. Y eso quisiéramos trabajar, darlo a nivel de conferencia, quizás por ahí de noviembre, pero tiene un proceso. Revisar la información, cotejarlo, la toma de fotografías, revisar otras cosas y hacer alguna inferencia sobre la vestimenta, que es lo que también me llama mucho la atención. O sea, cómo se vestía, ¿no? Y sí tenemos representaciones, aunque sea fragmento, pero adentrarnos a eso, ¿no? Y espero que el próximo año, pues ya pueda salir por ahí un trabajo, esperemos que sí, más bien el compromiso es mío, aunque sea de manera digital, pero está relacionado con la tumba, ¿no? O sea, parte de eso está resguardado en el Museo Regional allá en Tuxtla, y entonces ahora viene esa etapa de fotografiar todas estas cosas. Ya tenemos una interpretación de lo que es la tumba, ahora falta fotografiar para que quizás si nos alcanza el recurso de manera profesional, lo haremos. Y si no, pues con los recursos que tengamos, ¿no? Ahora ya se pueden hacer excelentes fotografías con celulares. Veremos qué tanto. Lo otro, yo aprovecho también este espacio y este foro porque creo que debemos sumar fuerzas, debemos también unirnos en este caso. Se han preguntado por qué Comitán no le apunta a ese desarrollo turístico, por qué la gente no se queda aquí. Es que a veces no establecemos las rutas. El afán de cuando iniciamos Ven y Camina, se hicieron recorridos con el arquitecto Cota, César Guillén Cota, con la licenciada Mari Pulido y un servidor. Entonces era recorrer el centro histórico con 3 visiones distintas, desde la arquitectura, desde la historia y revalorando el patrimonio intangible que tenemos. Y eran grupos de 15 a 20 personas, ¿no? Que sí, llegaron, digamos, asistentes tuvimos, lo hicimos durante 2 años y recorríamos el centro histórico con estas 3 visiones y se explicaban algunas otras cosas que quiero retomar esto. Desafortunadamente no sé si podamos tener los mismos temas, pero sí hacer otra vez estos recorridos al centro histórico porque me parece muy importante. Siempre hemos dicho que nuestro centro histórico es la identidad y a veces no lo conservamos. Y la otra que el año pasado ensayamos fue Sal de la Rutina. Con este asunto de la pandemia, pues ya mucha gente no iba a los museos ni a los sitios arqueológicos. Entonces ahora quiero retomar Sal de la Rutina porque es importante también considerar que no solamente por una cuestión, no lo veamos como una cuestión de turística, ¿no? O sea, sino una cuestión educativa también y de esparcimiento, que es lo que nosotros tratamos de hacer. Y con estos programas de Sal de la Rutina. Y la otra es que tratamos de implementar a través de ese recorrido algo que se llama interpretación del patrimonio. Es decir, tiene que ver también con una metodología para poder explicar y que sea un poco más ameno, no tan aburrido.
Y recuerda que cuando vamos a una visita guiada, pues tenemos diversos públicos. Públicos que pueden ser niños, adolescentes, adultos, y otros que pueden ser de diferentes profesiones, pero que van a visitar Tennant Puente. Entonces tenemos que encontrar como un punto de encuentro. Vamos a la redundancia, ¿no? Pero la idea es eso. Y noches de cafeína, sí nos los han pedido, pero les soy franco, o sea, hay veces encontrar los ponentes que vengan y sobre todo los temas. Lo que buscamos con noches de cafeína es que fueran temas, no desde el punto de vista de la academia, sino que fuera muy general, aunque el ponente privilegiamos que fuera también, digamos, alguien que tuviera mucho conocimiento, pero que pudiera explicar de otra forma los hallazgos y todo lo que estamos viendo, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, creo que por ahí veremos también ahora cambio de las políticas públicas, cómo podemos integrarnos y qué podemos contribuir en ese sentido, ¿no? Yo propuse hace muchos años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene creo que es como un departamento que se llama de turismo cultural. Entonces ellos hacen cierto tipo de recorridos en todo el país con diferentes profesionistas. Yo propuse una ruta para Comitán durante 3 días. Bueno, son múltiples factores por los que no se pueden echar a andar, pero eso ya no depende de nosotros, ¿no? Depende de otros sectores y ojalá pudiéramos echarlos a andar, porque esas rutas, pequeñas rutas que nosotros propusimos de 2 o 3 días para que estuvieras en Comitán, tendrías que conocer los lagos de Montebello, Chincultic, Tennant Puente, Chiflón, Copanaguastla, parte de los recorridos gastronómicos, o sea. Y la otra cosa que yo siempre a veces he dicho, o sea, tenemos un estado que ofrece un excelente café o que tiene un excelente café, y yo creo que también hay que apostarle a veces a la calidad de ofrecer a veces un buen café, y yo creo que eso llama también mucho la atención. Entonces, si te fijas, pues hay varios aspectos en los que próximamente estaremos trabajando. Ya estoy adelantando un poquito lo de que tendría que ver lo de la vestimenta. Espero que para noviembre podamos presentar una aproximación a partir de lo que tenemos en los vestigios arqueológicos, ¿no? Digo, a veces no pensamos que utilizaban guaraches, ¿no? Que, sí, cuero, pero ¿de qué, no? Y aparte de qué estaban haciendo sus prendas. Entonces, parte de eso quisiéramos trabajarlo por ahí de noviembre, pero te repito, tiene este proceso de la documentación, la fotografía, compararlo, y ojalá pudiésemos ofrecerlo como una conferencia en el Museo Arqueológico de Comitán. Pues muchísimas gracias, maestro. Hoy estuvimos tomando café en este mismo tenor de la productora Luisa Velázquez. Muchísimas gracias. Que está, pues, las curiosidades de este encuentro, de esta plática, a espaldas, nos decía, ¿verdad?, de la zona arqueológica de Tennant Puente. Entonces se relaciona también un poquito de esto. Rápidamente vamos, porque hoy tenemos jornada de salud mental, gracias a los doctores que ya están por acá. Le mandan saludos, Perfumería Marcas Departamentales, buenas noches. José Alfredo Gómez Pinto dice, disculpe, arqueólogo. Marta Cuevas es geógrafa, no sé si está preguntando. Alex Alvarado, buenas noches. ¿Qué publicaciones nos puede mencionar de su autoría y dónde podemos encontrarlas? Saludos. Sandra Flores Santiago está viendo, manda saludos. Y José Alfredo estuvo muy pendiente, tal vez ya ganó su punto o quiere su 10. Para terminar con mi participación, fue en el 96 cuando lo conocí, yendo al... Chitahual o Chicitahual. Chitahual o Chicitahual. Correcto. Del público, agradecerle mucho que nos haya acompañado en esta tarde-noche. Si tuvieran algún comentario, alguna participación, alguna pregunta, para dar paso ya también al tema de salud mental de esta noche. Mañana, sábado, también aquí en este mismo espacio, maestro, está las noches de lo paranormal, es a las 8 de la noche, y así que pues muchísimas gracias. ¿Alguien de los presentes gustara preguntarle, decirle algo al maestro, a nuestro invitado, el maestro Gabriel Alo Jacinto? Adelante, maestro presidente. ¿Sí? Faltó Lalo, que hagas algo lo que has hecho que no es antropología. ¿Te acuerdas de mí? Sí, fíjate, maestra Flor, qué bueno que lo pregunta, porque ese artículo que titulé Chocolatito con pan francés, sí gustó mucho. De hecho, quisiéramos hacer un trabajo, lo llevé el año pasado, hace 2 años llevé parte de esa conferencia a Tuxtla Chico, y entonces gustó muchísimo en Tuxtla Chico. Bueno, entonces la idea era
Luis Armando otra vez hizo en ese entonces Cuadernos Comitecos, Luis Armando Suárez hizo una edición que se tiraron casi como 500 ejemplares, ¿eh? Y mi sorpresa es que lo fui a encontrar en la Ciudad de México. Está resguardado también incluso en algunas bibliotecas como la de la UNAM. Y entonces ahora también hay que recordar que escribí uno sobre la panadería está de a peso. La regañada está de a peso, perdón. La regañada está de a peso, apunta sobre la panadería comiteca. Y últimamente estoy retomando ese trabajo porque en lo personal, y lo vuelvo a decir aquí, que seguramente no será viral, pero llegará a muchos oídos, nos falta hacer un reconocimiento a las grandes panaderas, familias panaderas de Comitán. ¿Sí? Siempre se dice, es que en Comitán tomamos café con pan, sí, pero las panaderas ya se están dejando de hacer el pan tradicional. Las panaderas, aquí está Enrique Guzmán, que su familia también de tradición panadera. Entonces, lo vuelvo a insistir, estoy trabajando una vez más para ver si podemos también dar una conferencia con otros datos que no se publicaron en esos años. Ahora, la ventaja es que ya podemos presentar imágenes, ¿no? Aquí Jixil, la finca Jixil, que está en la cuenca del Río Grande, fue una finca triguera del siglo XIX. Entonces, hay muchas cosas que todavía ofrecer. E insisto, yo creo que deberíamos hacer un reconocimiento a estas familias panaderas que por supuesto que tienen toda una gran tradición en Comitán. Hace poco me pidieron por ahí, ya debe de andar circulando quizás estos PDFs, y tuve la fortuna que se publicaran desde México en Cuadernos de Nutrición. Entonces por supuesto que causó muy buena aceptación y no lo hemos dejado, seguiremos trabajando en eso. Ojalá podamos ver. Y bueno, también a veces editar un libro es caro, ¿no? Y que lo queremos hacer quizás buscando otras alternativas que tienen que ver con la festividad de la Virgen, exclusivamente para Saravia, porque eso sí fue lo que también me han pedido en Saravia. Hay que hacer como la historia del poblado, y esa es una tarea que tengo de aquí a 2 años, dejarles elegido lo que tengo escrito hasta ahorita, ¿no? De manera digital. Gracias por recordar esos temas que vale la pena rescatarlos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, y nos regalan un fuerte aplauso para nuestro invitado, el maestro Gabriel Aloja Cinto. Ojalá tuviéramos una segunda participación, una segunda entrevista. Gracias al público maravilloso, gracias a los anfitriones también que nos permiten estos foros para conocer de su viva voz la historia, de cómo fue este descubrimiento tan importante, de que gracias al destino, a la fortuna de las ollas del barro, pues lo tenemos por estos lares. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todos, feliz noche, y los dejamos pues con los doctores que ya tienen los temas de salud mental. Muchas gracias. Gracias.